antes de que empecemos con la proposición, rapidísimo vamos a recordar cuál fue la definición que dimos en la clase pasada. A ver si no se escucha medio raro, ¿no? Que hoy sí estoy colgada completamente de mi internet. Entonces, si algo no se alcanza a oír bien o algo ahí se ve medio raro, díganme y pues me detengo, aunque sea para esperar a que lo escuchen, ¿va? En la clase pasada les di varias aclaraciones sobre la definición del sistema formal, de regla de inferencia y de conjunto de acciones, ¿va? Y dimos una definición nueva que fue la definición de deducción, ¿no? Deducción o inferencia o consecuencia también lo pusimos así. Entonces, ¿alguien me puede recordar la definición, por favor? Para empezar, bueno, antes de que alguien hable, para empezar recuerden que tenemos que tener un sistema formal, ¿vale? Es con su sub L. Es un sistema formal, ¿va? Es un sistema formal. Y también teníamos, bueno, sean delta, un subconjunto de fórmulas bien formadas, y A, una fórmula bien formada, ¿va? Una fórmula bien formada. Y lo que definimos fue deducción. Y decimos que A es deducción de otras fórmulas. Decimos que A es consecuencia o deducción de delta en este sistema formal, ojo, en SFL. Sí, solo sí que pasa. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Nadie se acuerda de la definición? ¿No? ¿Nadie? Era algo de una sucesión, ¿no? Bueno, sí, solo sí. Para empezar, ¿existe una sucesión finita? Existe una sucesión finita de phi1, phi2. Exacto, existe una sucesión finita. Phi1, phi2 y así, hasta phi n. Phi1, phi2, hasta phi n. Tal que pasaban dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es que phi n es igual a A. Así es, muy bien. Lo primero es que la última de las fórmulas bien formadas de la sucesión es esta A que elegí al principio, ¿no? Y la segunda. Es que para toda phi j, Ajá. phi j está en delta. Ajá. O phi j es una consecuencia. Exacto. O si J es consecuencia directa de alguna de las anteriores, ¿no? Es consecuencia directa de algunas de las fórmulas anteriores. Con las reglas de inferencia del sistema formal, ¿va? De inferencia de SF. Vimos también un ejemplito chiquito de esta definición. Estuvo chiquito, estuvo muy sintáctico, pero espero que eso haya ayudado a que les haya quedado claro.
¿Alguna pregunta sobre esta definición? Porque ahora sobre esta definición vimos una proposición y es la que vamos a demostrar ahorita. Entonces, ¿nadie tiene dudas sobre esta definición? A mí solo una cosita. Ujú. Ayer nos habías dicho que el delta tenía un nombre, pero no me acuerdo cuál era. Ah, sí, sí, sí. Pues normalmente al delta se le llama hipótesis. A delta lo llamamos hipótesis. Delta a veces lo vamos a llamar hipótesis, ¿no? Pero no es porque sea muy importante este nombre. Pero tal vez si tiene este nombre hipótesis, tal vez esta definición tenga más sentido para ustedes, ¿no? O sea, a partir de ciertas hipótesis, pues puedo obtener algo, puedo deducir algo, que en este caso pues sería esa A, ¿no? Pero tengan en cuenta que no lo estoy deduciendo nada más así por deducirlo, necesito deducirlo de algún lado. Y ese conjunto que me está ayudando a deducirlo, pues es este delta, ¿no? Y dependiendo del delta voy a poder deducir ciertas cosas o no voy a poder deducirlas. Entonces por eso se llama hipótesis, el conjunto de hipótesis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Gracias. Ok. Entonces pasemos a la proposición, ¿va? Y la proposición pues tenía que ver mucho con la definición de deducción. Ah, y recuerden también que teníamos dos notaciones. La que voy a usar ahorita para la proposición pues es esta, ¿no? Que de delta podemos deducir A con el sistema formal, el SF, ¿va? Sí, se acuerdan de esta notación, ¿va? Que hasta preguntaron, es una flecha, ok, y dije, no, pues es como una flecha sin cabeza, ¿no? Pero con colita. Medio raro. Ok, entonces ahora sí, vamos a reescribir la proposición y vamos a empezar a demostrarla. Y otra vez, ¿no? Suponiendo que tenemos un sistema formal SFL, y dos conjuntos, un gamma y un delta, conjuntos de fórmulas bien formadas y dos fórmulas bien formadas, ¿ah? Y el inciso A. Para toda C en gamma, es decir, para toda fórmula bien formada que esté en gamma, nosotros tenemos que de gamma podemos deducir bajo el sistema formal. Sí. ¿Cómo podemos demostrar esto? Está facilito. ¿Cómo se demuestra? Recuerden que para demostrar que pasa esto, pues tenemos que encontrar una sucesión finita en donde el último es C y todos los anteriores o se obtienen como consecuencia de reglas de inferencia del sistema FF con anteriores o son elementos de gamma. Entonces, ¿cuál es esta sucesión finita que puedo encontrar aquí? Sería solo C. Exacto, la sucesión que tiene solo a C, ¿no? Pues básicamente sería algo como así. Si lo quisiera poner en la anotación, pues solo lo pongo así ya, ¿no? Y pues aquí sería el 1, ¿no? Y aquí pues no hay nada. Y pues está en delta, ¿no? Entonces pues tengo una lista finita que es solo de un elemento del C y todos los elementos o son, y todas las fórmulas o son elementos de delta, este es gamma, o son elementos de gamma o son consecuencia de elementos de gamma, ¿no? Entonces, pues,
Aquí está mi sucesión finita. Entonces ya con esto demostré que esto sí pasa, ¿va? Suponiendo que pues C sí está en gamma, ¿no? Es lo único que utilicé, que C sí está en gamma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es inmediato derivar cualquiera de los elementos de gamma, ¿no? Por la mera definición de consecuencia, ¿va? ¿A todo el mundo le queda claro esto? Sí. Muy bien. Siguiente. Este les dije que era muy importante. Es el que se llama, es el que dice que un sistema sea monotónico, se llama monotoneidad. ¿Vale? Ahora, si gamma es un subconjunto de delta y de gamma podemos obtener A como consecuencia bajo cierto sistema formal, entonces de delta también lo podemos obtener, ¿no? A también va a ser consecuencia de delta bajo el mismo sistema formal. ¿Vamos bien? Entonces vamos a suponer esto, ¿va? Ya saben, una implicación. Normalmente suponemos el antecedente, demostramos el consecuente. Entonces vamos a suponer esto. Supongamos que gamma es un subconjunto de delta y también que de gamma podemos tener como consecuencia a la bajo cierto sistema, ¿va? Entonces, ¿cómo puedo demostrar que de delta también puedo tener como consecuencia A? ¿Qué es lo que tengo que exhibir? Pues que la misma sucesión de gamma está en delta, ¿no? Exacto, justo eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es demostrar que existe una sucesión finita donde las fórmulas o son elementos de gamma o se obtienen de las anteriores bajo las reglas de inferencia de SF, ¿no? Y como yo sé que gamma está contenido en delta y en gamma sí existe una sucesión así, pues lo único que voy a ver es que esa sucesión que existe para gamma, pues también nos va a servir para delta, ¿va? Vamos a ver eso con calma. Primero, como sabemos esto, como gamma, de gamma puedo tener como consecuencia A bajo el sistema SFL. Entonces existe una sucesión finita, existe F1 hasta Fn, está hasta Fn tal que ya sabemos, ¿no? Estas, o son, bueno, le voy a poner tal que definición, ¿va? Para no escribir todo, pero tal que 1, phi de n, pues es A, y todas las fórmulas o se obtienen de anteriores bajo reglas de inferencia de SFL o son elementos de gamma, ¿no? Ahora, vamos a ver algo así. Tomo esta misma sucesión y voy a ver que también sirve para acá. ¿Por qué? Entonces tengo dos casos para todas las fórmulas, ¿no? Sea phi j, una fórmula en la sucesión, ¿no? En la sucesión. Y tengo dos casos. Si phi j es consecuencia, si phi j es consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia de SF, entonces sigue cumpliendo con esta definición, ¿no? Noten que eso solo depende de las reglas de inferencia, ¿no? Bajo las reglas de inferencia. Depende de qué reglas de inferencia esté utilizando. Y como el sistema es el mismo,
pues las reglas de inferencia son la misma. Entonces, si es consecuencia de anteriores, pues no hay ningún problema, ¿va? Ahora, el otro caso es si phi j está en gamma, ¿no? Pero pues como gamma es un subconjunto de delta, entonces yo tengo que phi j está en delta, ¿no? Entonces ya está. Todas las fórmulas de esta sucesión o son consecuencias de anteriores bajo reglas de inferencia de SF o son elementos de delta. Y justo esa es la definición de que esto pase, ¿va? Bueno, y ya tenía desde luego, por la definición, que phi n es A. Entonces ya puedo concluir que de gamma puedo tener como consecuencia A bajo el sistema SFL, ¿va? Ojo, tengan en cuenta que los sistemas son el mismo, ¿no? ¿Quedó claro este? ¿Ninguna duda sobre este inciso? ¿Sí bien? Ale, ¿por qué abriste casos en PJ? En phi j. Bueno, no es que, yo no diría que, bueno, sí son casos. Es porque, Es que, sí, perdón, es que me confundí. ajá, sí, es que yo sé que existe una sucesión para esta consecuencia, ¿no? Una sucesión que cumple con la definición de esta consecuencia. Es decir, o los elementos de esta sucesión son elementos de phi o son consecuencia de los anteriores. Si son consecuencia de los anteriores, pues aplica igual para esta definición. ¿Por qué? Porque los sistemas son los mismos. ¿Ah? Ay, no es esta definición. Es esta definición. Para la definición de delta, ¿no? Cuando digo que una regla es consecuencia de los anteriores bajo una regla de inferencia, pues como los sistemas son los mismos, las reglas de inferencia no están cambiando. Y pues la sucesión es la misma, entonces los anteriores siguen ahí. Entonces, ese phi pues sigue cumpliendo, ¿no? Con la definición de esto. Lo que me interesa es el otro caso, porque si phi j está en gamma, entonces, ¿cómo voy a asegurar que sí cumple con esta definición? Bueno, eso se debe porque gamma es un subconjunto de delta. Y si phi j está en gamma, pues phi j está en delta. Entonces ya toda la sucesión cumple con esta definición. Es decir, todos son o elementos de delta o se obtienen de los anteriores bajo las reglas de inferencia de SFL. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, gracias, Profa, Ale. ¿Sí? Muy bien. Va. profa, Sí, ¿qué? al final en su deducción Sí, está mal. ¿es alfa o es delta? Es delta, está mal, ¿vale? A lo que queríamos de llegar es esa delta, ¿no? Aquí ya tenemos que todas o están en delta, por esto, o son consecuencia de las anteriores bajo reglas de inferencia del sistema formal, ¿no? Sí, este es delta. Muy bien. Sí, perfecto. Vale. Entonces vamos a seguir ahora sí con C. ¿Qué decía C? C dice que si gamma tiene como consecuencia A en cierto sistema formal y también del conjunto que solo tiene a A, podemos obtener como consecuencia AB con el sistema formal entonces directamente de gamma podemos obtener AB con el mismo sistema formal. Entonces, ya saben, implicación, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que de gamma puedo obtener A con cierto sistema formal. Y del conjunto que solo tiene A, también puedo obtener a B con el mismo sistema formal, ¿va? Y lo que queremos demostrar es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Muy bien. Ahora,
¿cómo podemos hacer esto? ¿A quién se le ocurre cómo hacer esto? Pues por hipótesis, tenemos que hay una asociación finita, lleva de gamma a A. Ajá, Y también por hipótesis hay una que te lleva de A a B. Y no sé, unirlas, pues. exacto, ¿no? Como que intuitivamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar, Construyamos la segunda y se unen. exacto, ¿no? Vamos a tomar la sucesión que existe por esto, vamos a tomar la sucesión que existe por esto, y como que las vamos a pegar. Sí, justo vamos a hacer eso. Lo que tienen que quedar bien claro, pues son las razones, ¿no? O sea, de verdad tengo que ver que todos o estén en gamma o sean consecuencia de los anteriores, ¿no? Entonces vamos a suponer, bueno, como sabemos que pasa esto, o estamos suponiendo que pasa esto, entonces yo tengo por que existe una sucesión phi 1 hasta phi n, tal que phi n es igual a A, y todos estos, y para todo phi j, phi j es un elemento de gamma o es consecuencia de los anteriores, ¿no? O sea, de las fórmulas anteriores. Anteriores, bajo reglas de inferencia, bajo reglas de inferencia. Ay, ¿qué es esto? Inferencia de SFL, ¿va? Ese es por y ahora por yo sé que existe otra sucesión, ¿va? Es lo que voy a poner en este otro punto. Entonces existe una sucesión. Existe, vamos a ponerle phi, ay, qué mala soy, alfa, ¿va? Alfa 1 hasta alfa m. Ojo, no tienen que tener ni siquiera la misma longitud, ¿va? Alfa 1 hasta alfa n, tal que alfa m es b, y para todo, bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, no, sí lo voy a escribir. Y para todo, alfa j es a. Bueno, sí queda clarísimo. Lo puedo poner más directo, así como que alfa j es un elemento de este conjunto, pero pues solo tiene un elemento, ¿no? Entonces alfa j o es a o es consecuencia de las anteriores, ¿no? O es consecuencia de las fórmulas anteriores. Bajo reglas de inferencia. De SFL, ¿va? Y ahora sí vamos a considerar a la concatenación de estas dos sucesiones. Consideremos a phi 1, así hasta phi n, y después a alfa 1 hasta alfa m, que ya sabemos que es b, ¿va? Entonces, esta sucesión sí cumple el primer punto. La última es b. Y ahora lo que tenemos que ver es que cada una de estas o se obtiene de las anteriores o es un elemento de gamma, ¿va? Por todas nuestras opciones, nosotros sabemos que pueden pasar tres cosas. O es un elemento de gamma, o es consecuencia de las anteriores bajo reglas de inferencia, o es A. Ese es el que nos sobra, ¿va? Es decir, vamos a renombrar a estas a beta, ¿va? Esta va a ser beta 1, así hasta beta n,
beta n más 1 y así hasta beta n más m, ¿va? Ahora, si yo tomo una fórmula de esta sucesión, que es de las que son phis, entonces yo ya sé que está en gamma o es consecuencia de las anteriores. Entonces todas esas sí cumplen esto, ¿va? En lo que me tengo que fijar es en las otras. Ahora, si una de estas, lo voy a poner con otro color, ¿va? Ahora, si yo agarro de una de estas, yo sé que si es consecuencia de las anteriores bajo reglas de inferencia, ya terminé. El único problema es si es A. Entonces, supongamos que es A, ¿no? ¿Y qué pasa si es A? Es el único problema que tengo. ¿Qué voy a hacer si esta fórmula es A? Pues es consecuencia de las anteriores, ¿no? En particular de alguna sucesión de phis. Exacto, muy bien, sí, aquí es lo que yo estoy suponiendo por acá, ¿no? Yo sabía que esta sucesión me daba A, ¿no? Entonces yo sé que existe una sucesión, o bueno, que incluso la sucesión que existe es esta. Si esto pasa, estamos por lo que estamos suponiendo, si beta n más i es A, sabemos que phi 1 hasta phi n, estas pueden obtener A, ¿no? Entonces, con esto ya terminamos. ¿Por qué? Porque entonces todas son consecuencia, entonces esta en especial es consecuencia de las anteriores, ¿no? Es consecuencia bajo una regla de inferencia de SFL de las anteriores. Entonces con eso pues ya terminamos. Cualquiera de las fórmulas que yo tome o son consecuencia de anteriores o son elementos de gamma, ¿vale? Entonces ya podemos concluir que de gamma sí puedo obtener B en el mismo sistema formal, ¿va? ¿Alguna duda? Bueno, me hizo falta escribir como algunos pasitos, pero este es el importante. Porque los demás, pues sí entran en la definición, ¿va? ¿Le queda claro a todo el mundo? Sí, Creo que podría ser una recapitulación así breve de toda la demostración, por favor. Sí, claro. Nosotros tenemos dos hipótesis, ¿va? Que son esta y esta. Estas dos cosas son las que estamos suponiendo y yo lo que quiero demostrar es esto, ¿va? Yo sé que de gamma puedo obtener A, puedo obtener como consecuencia A bajo cierto sistema formal y del conjunto que solo tiene a A, puedo obtener como consecuencia B. Y lo que quiero demostrar es que yo puedo obtener como consecuencia B solo de gamma, ¿no? Yo lo único que sé es que lo puedo obtener B del conjunto que solo tiene A. Ahora, entonces, por cada uno de estos, por este y por este, yo tengo que existen dos listas. La primera lista es la de las phis, donde la última es A. Y cada una de estas phis o es consecuencia de las anteriores o está en gamma. Y por esta otra hipótesis que tengo aquí, entonces yo tengo que existe otra sucesión que es la de las alfas, tal que la última alfa es B y todas las alfas o son consecuencia de anteriores o son A, porque están en este conjunto, ¿no? O están en este conjunto, pero pues el único elemento de este conjunto es A.
Ahora, lo que hice fue concatenar estas dos sucesiones, simplemente puse las free primero y luego las alfa, y yo digo que esta sucesión es la que me sirve, porque si yo tomo cualquier fórmula de aquí, tengo tres casos, pueden pasar tres cosas. O es una fórmula de gamma, o es consecuencia de las anteriores, o es una fórmula del unitario de A, que es la única de las condiciones en las que no se está cumpliendo lo que quiero demostrar. Las otras dos sí lo cumplen, o son elementos de gamma o se obtienen de las anteriores. La única que no lo cumple es cuando es un elemento del unitario de A, es decir, es A. Pero ahora, si alguna de estas fórmulas es A, nosotros ya estamos suponiendo, por lo primero, que la sucesión de las phis tiene como consecuencia a A. Entonces, con eso pues ya terminé. ¿Por qué? Porque entonces la fórmula que yo tomé, que es A, es consecuencia de anteriores. Es consecuencia, de hecho, de las primeras N, de las phis. Entonces ya tengo que cualquiera o es consecuencia de las anteriores o es un elemento de gamma. ¿Quedó mejor? Sí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Seguros. ¿A todo el mundo le quedó clarísima la prueba? Básicamente tenemos dos sucesiones y las pegamos. Y vimos que la sucesión grandota sí cumplía con la definición. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? ¿No dudas? ¿No? Bueno. Vamos con el siguiente punto. Es D. D es muy parecido. Ahora, dice que si para cada BI en delta, se tiene que de gamma yo puedo obtener a estas BIs, a cada una de las BIs, SFL, y de delta yo puedo obtener como consecuencia A en la misma, en el mismo sistema formal. Entonces, pues de gamma pues, también puedo tener como consecuencia A en el mismo sistema formal. Todo es en el mismo sistema formal ahorita, ¿va? Este se ve un poquito distinto, pero es muy parecido al otro. ¿Sí se ve más o menos? ¿Sí se ve como que sí es cierto? Es que estas BIs están en delta, ¿no? Y si de gamma yo puedo obtener estas BIs, entonces pues de delta puedo obtener A, entonces de gamma también puedo obtener A. ¿Sí más o menos queda claro? ¿Se valdría decir que de gamma podemos obtener delta o no se puede decir eso? De gamma podemos obtener delta. Sí, sí se vale eso. De hecho, sí. Porque pues es por esto, ¿no? Por esto y por esto. De hecho, justo podemos ver eso. Podemos ver que, bueno, no, porque eso violaría un poco de nuestra notación, ¿no? Tendríamos que escribir algo así. Y pues aquí tenemos fórmulas, no conjuntos de fórmulas, pero sería más o menos esta idea, ¿no? Sí, se entiende más o menos esta idea, que de gamma podemos obtener todas las fórmulas de delta, y es justo lo que quiere decir esto, que de gamma podemos obtener todas las fórmulas de delta, ¿vale? Podríamos tomar una notación como así y suponer que quiere decir esto. ¿Sí se entiende lo que dijo su compañera? ¿A todo el mundo le queda claro? ¿Listo? Sí. Muy bien. Sí, profa. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta demostración? Ahí. Primero, ya saben, tenemos una implicación, ¿no? Entonces, vamos a suponer
nuestras hipótesis. Vamos a suponer los instantes de la implicación, es decir, para cada BI en delta yo puedo obtener BI de gamma y que de delta yo puedo obtener alfa, ¿va? Y lo que voy a querer demostrar es que existe una sucesión que es consecuencia de A para gamma, ¿no? De elementos de gamma. ¿Cómo hago esto? Pues ya se nos está acabando el tiempo. A ver. ¿Cuántas sucesiones tengo para empezar? Pues para cada BI le construyes la sucesión, ¿no? Exacto, muy bien. Para cada BI vamos a tener una sucesión. Es decir, yo voy a tener una sucesión. Híjole, a ver, esto va a estar bueno. A ver si no se confunden con este. Voy a tener una sucesión así para deducir, bueno, de tal manera que la última es BI, ¿no? Y cada uno de estos cumple esto, es decir, cada uno de estos o es consecuencia de anteriores o está en gamma. Este es uno. Este 1 es de esta BI, ¿no? Y así lo tengo para cada una de las BIs. Es decir, phi 1 hasta phi n, donde phi n es BI, y a estas les pongo su superíndice I. Nada más para ir cargando con las BIs. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y todas estas BIs son elementos de Una pequeña duda. Sí, sí, sí. Habíamos dicho que BI eran conjuntos de fórmulas, ¿no? No, BI son fórmulas. Son fórmulas que forman el conjunto delta. ¿Fórmula? Sí, son fórmulas. Cada BI es una fórmula. Ok. Bueno, ya, gracias. Sí, muy bien. ¿Vale? Ojo, noten que aquí no estoy diciendo cuántas son, ¿eh? Pueden ser muchas. Y por muchas me refiero a una cantidad infinita, ¿va? De fórmulas. Delta puede tener una cantidad infinita de fórmulas. Muy bien, tengo todas estas listas. Y aparte tengo esta. Tengo una lista de alfa 1 hasta alfa m. Ay, también no necesariamente es m, ¿eh? Les puse n's a los dos, pero pues pueden ser de distintas longitudes, ¿no? Alfa m, tal que la última es A, y todas estas, las alfa i's, o son elementos de delta, o son consecuencias de las anteriores. Ahora, ¿cómo voy a construir esa sucesión que me va a funcionar? Observación 1. ¿Se dan cuenta que no puedo pegar todas estas y esta y ya? ¿Puede que eso no funcione? ¿Se podría como ir alternando sus elementos o algo así? No alternando como tal, pero solo voy a seleccionar ¿Qué funciones todas las PIs con Foster? ¿Cuál es la duda? Pero sí valdría pegar todas las FIS que usaste y al final todas las Bs pertenecientes a Delta, ¿no? Pues como tipo sustituir, más o menos, yo tengo la idea de que Sí, a ver, alguien dijo ahí como, no, pues es que sí se valdría como pegar todas las FIS y pegar todas las Bs, que bueno, eso ya se incluye en las FIS porque la última FIS es la B, ¿no?
Lo malo de esto, o lo que digo porque no se puede, es porque no sabemos cuántas BIs tenemos. ¿Qué tal si tenemos un número infinito de BIs? Y si yo pego todos, entonces ya no voy a tener una sucesión finita. Y recuerden que es muy importante, es parte de la definición, que para la consecuencia la sucesión sea finita. Entonces, si yo pego todo esto, aunque cada uno de estos pedacitos yo sé que es finito, no sé cuántos pedacitos son. Entonces, cuando los pego, me puede quedar una sucesión infinita. Es por eso que no podemos pegar todas. ¿Sí queda claro eso? Antes de que pasemos a lo siguiente. Porque en delta no sé cuántas sean. Solo estoy diciendo que son tantas, bueno, son BI, ¿no? Pero no sé cuánto sea este I. Y en ningún lado estoy diciendo si es natural o algo así, ¿vale? Y ahora, lo que dice su compañero es, pues, como irlas sustituyendo, ¿no? Fue la palabra que utilizó. Esa sustitución a lo que se refiere es que, pues, todas estas o son consecuencia de anteriores o son elementos de delta, ¿vale? Como son en elementos de delta, entonces esta tal vez sea una BI, ¿no? Bueno, le voy a poner BI. Tal vez sea una BI. Entonces, vamos a sustituir a esta alfa por su cadenita. Esto sí es un elemento de delta. Si es consecuencia de las anteriores, pues la dejamos igual. Y entonces, supongamos, ¿no? Tenemos esta. Y pues resulta que alfa 1 es esta BI, ¿no? Y tal vez por aquí alfa J es la BJ, ¿no? Es esta, ¿no? Y así, entonces lo que vamos a hacer, en vez de poner alfa I, va a ser poner a todas estas, phi 1, 1, hasta phi n, 1 y seguimos. Tal vez la siguiente, el alfa 2, era consecuencia de anteriores. Entonces esa la dejamos igual. Y así seguimos caminando hasta que llegamos a alfa J y vamos a sustituirlo. Como alfa J es BI, entonces vamos a sustituirlo con la misma cadena. Y otra vez, phi 1 y bla, 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 bla. Así, phi n i. Y seguimos hasta que llegamos a alfa m, que es A. Esta es la sucesión que nos va a funcionar. Ojo, primera observación. Es finita. Esta sucesión sí es finita. ¿Por qué? Porque la sucesión de las alfas es finita. Entonces solo pude haber reemplazado una cantidad finita de veces. Y como cada una de las sucesiones son finitas, entonces esta, aunque puede que quede muy larga, sigue siendo finita. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿A todo el mundo le queda clarísimo que esta sucesión es finita? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora lo que tenemos que ver es que cumple esta definición, ¿no? Es decir, que cada una de las fórmulas está en gamma o es consecuencia de las anteriores, ¿vale? Entonces, híjole, ya no tengo papel. Pero bueno, si yo tomo cualquiera de estas fórmulas, tengo de dos. O es una alfa o es una de las phis, ¿vale? Pero si es una alfa, es consecuencia de las anteriores, porque yo sustituía todas las alfas que eran elementos de delta por su cadena, ¿vale? Entonces, si encuentro una que todavía es alfa, eso quiere decir que es consecuencia de anteriores. Esa no me va a causar ningún problema. Ahora, si la que tomé fue una de las phis, entonces, como esta phi, estas, es una deducción de estas, entonces, o es un elemento de gamma o es consecuencia de las anteriores, porque esta la obtuve de esto, ¿va?
Entonces ya con eso ya terminé. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos que tomé, cualquier fórmula de esta sucesión o es elemento de las anteriores, o es elemento de gamma o es consecuencia de las anteriores. Ahí aparte, pues la última es esa, ¿vale? Porque pues así la había tomado. La alfa M es A. Bueno, esto no está como perfectamente bien escrito. Les hablé mucho más de lo que escribí, pero sí quedó claro, sí se entendió el porqué de esta demostración. Sí, no, más o menos. ¿Algún punto que no les haya quedado completamente claro? Sí. ¿Sí? Que no les dé pena, seguramente alguien tiene alguna duda. Esta prueba Nada está un más, poco extrañita. quedó una duda de, Ajá. me quedó una duda. Sí, ¿cuál? No entendí bien por qué, que es, finita la sucesión. Ah, ok. Es finita porque esta sí es finita. La sucesión de las alfas sí es finita, por definición, ¿no? Porque es una sucesión finita que me da como consecuencia A. Y aparte, cada una de las listas de las FIS son finitas. Puede que estas sean muchas, pero cada una es finita. Y ahora lo que yo hice para obtener esta sucesión fue sustituir las alfas que sean unas BIs, que sean elementos de delta, ¿no? Porque yo sé que en esta sucesión las fórmulas o son elementos de delta o son consecuencia de anteriores. Si son elementos de delta, entonces por lo que estoy suponiendo tienen su sucesión. Entonces, esa sucesión la cambié por alfa. Eso lo hice a lo más un número finito de veces. ¿Por qué? Pues porque esta sucesión es finita. Lo peor que me pude haber pasado es que todas las alfas fueran elementos de delta. Y en ese caso, pues hice esa operación m veces, ¿no? Es decir, por cada alfa cambié a estas. Pero cada una de estas es finita y la sucesión de alfas es finita. Entonces, a lo más, esto me queda de tamaño, el tamaño, bueno, la sucesión más larga de estas, que supongamos que es N0, es la sucesión más larga de estas, ¿sí? Me queda de tamaño N0 por M. Es lo más grande que me puede quedar esta sucesión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, de esta prueba? Una duda. Sí. Sí, yo sí. Entonces ahí no nos interesan las BIs que no son alfa J, ¿no? Simplemente las BIs que sí podemos sustituir, ¿no? Por alfa J. Exacto. Por eso sí nos queda finito, ¿no? Porque habíamos quedado que las BIs podían ser infinitas, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, justo eso. Ok. No nos interesan todas las BIs, Profe. solo nos interesan las que aparecen en la sucesión de las alfas. Sí, ¿qué pasó? Creo que el audio está un poco atrasado. En este caso, pues así como platicado, pues suena bonito, pero ya escribirlo es esa flechita roja que tiene usted ahí, ¿Esta flechita la roja? del ¿Esta? penúltimo renglón. Ah, sí. Esta es la sucesión. Esta. No, Sí, esta. Sí, esta es la sucesión que estamos buscando. ¿Vale? Esta es la que nos va a servir. Es la sucesión tal que si las alfas que sean elementos de delta, las sustituyo por las sucesiones que me dan SBI, ¿va? Esa es la sucesión que nos sirve.
Entonces ya solo nos falta un inciso, que es el D. Pero ya se acabó la clase. Y pues lo voy a demostrar la siguiente clase, ¿va?